tiene que nacer y no encuentra sitio. Ese niño tiene que cumplir lo que estaba escrito. En un mundo que ya lo olvidó, lo han dejado allí solito. Ahora lo recuerda Navidad por las tradiciones, pero el niño solo nacerá en los corazones, para que un día puedan disfrutar de todas las bendiciones. Yo que soy un hueso duro, un poco frío, incómodo, una vez te di la espalda, hoy vuelvo por el perdón. Ya no quiero más porfiar ni que mi voluntad se quiebre. Este niño nacerá hoy en mi corazón pesebre. Este niño tiene que nacer y no es un capricho. Él me dijo que me librará de todos los bichos. Cielo y tierra pasa, pero no la promesa que me ha dicho. Ese niño no puede esperar que pasen los días. Esta puede ser la Navidad que cambie mi vida. No me pierdo esta oportunidad que me queda aquí servida. Yo que soy un hueso duro, un poco frío, incómodo, una vez te di la espalda, hoy vuelvo por el perdón. Ya no quiero más porfiar, que mi voluntad se quiebre. Este niño nacerá hoy en mi corazón pesebre. Pesebre, en mi corazón pesebre, en mi corazón pesebre, en mi corazón pesebre. En el comienzo, ¿sí? En el comienzo del Nuevo Testamento, quien partió el Antiguo y Nuevo Testamento fue Jesucristo. Es decir, que una vez que terminan en su Biblia, en nuestras Biblias, los profetas menores inmediatamente comienza con el relato de los 4 evangelistas. 4 personas que contaron desde su punto de vista la historia de Jesús. Pero hoy nos vamos a centrar, en esta serie vamos a trabajar en Mateo 1 y 2 y en Lucas, con Lucas 1 y 2. Así que si usted tiene la Biblia, vamos preparándola, vamos poniendo ahí los motores en marcha. Ábrala en Mateo 1. Y se va a encontrar con una particularidad. Acá hay que saber que entre las 4 personas que narraron la vida de Jesucristo, tenemos por un lado a Juan, que Juan cita el nacimiento de Jesucristo en Génesis 1:1. Dice: en el principio Dios creó los cielos y la tierra. El verbo era con Dios y el verbo era Dios. Lo sitúa ahí. Para Juan nació en el principio, cuando nada había sido creado. Para Marcos, que fue el primer evangelio que se escribió, ¿sí? Marcos cuenta desde el arranque con Juan el Bautista.
el inicio de su ministerio. Pero hay dos evangelios que fueron posteriores, que es el de Mateo y el de Lucas, que según varios comentaristas bíblicos, varios estudiosos de la Biblia, dicen que se apoyaron, ¿sí?, en escribir sus cartas, sus evangelios, en el evangelio de Marcos, un evangelio que ya andaba circulando por las comunidades de fe de ese tiempo. Pero ellos decidieron agregar algo que Marcos no tenía, y eran los relatos del origen de Jesús, del origen humano, ¿sí?, del Dios hecho carne. Y es así que ellos, tanto Lucas como Mateo, cuentan un relato del nacimiento de Jesucristo. Un relato que, si miren, lo van a ver ahora en una imagen, ¿sí?, en una imagen que nosotros, de la cual estamos nosotros muy acostumbrados, ¿sí? Llega diciembre y lo relacionamos inmediatamente con la Navidad, con el pesebre. Así que esta imagen que vamos a ver ahora quizás sea algo muy característico de este mes. Vamos a ver que tenemos un pesebre. Tenemos en el centro del pesebre, ahí como evocando la obra de este artista, tenemos a Jesús acostado en como una especie de cunita. Después tenemos al lado María, José, los ángeles, Fáculo dibujado en su agenda, pastores, ovejitas, camellos, los tradicionales reyes magos, la estrella de Belén, una paloma que debe simular el Espíritu Santo. La cuestión es que nosotros estamos acostumbrados a ver los relatos del nacimiento de Jesucristo como un cuadro de este tipo. Y en realidad lo que tenemos ahí es una visión particular nuestra, de nuestra percepción de cómo sería el nacimiento de Jesús. Pero hay un montón de elementos que están mezclados y que quizás no participaron de esa forma en la que nosotros vemos el pesebre. Pero bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer en esta serie? Primero, el objetivo de esta serie es que nosotros podamos, a través de las Escrituras, no solamente descubrir cómo fue el momento del nacimiento del Mesías, el Hijo de Dios, Jesucristo, sino que aparte que eso derive en una adoración por la grandeza de este Dios perfecto que ideó un plan, una estrategia para rescatarnos de la esclavitud de la muerte, ¿no es cierto? Pero bueno, hoy vamos a tener un episodio bastante divertido. Vamos a hablar de la genealogía. Generalmente la genealogía es lo que nunca nadie leyó. Usted está leyendo la Biblia, llega a la parte de la genealogía y dice, lo lee casi como si fuese un relato automático. Ahí lo lee y se pasa rápido. Tal engendró a tal, y este tal engendró a este otro, y este otro engendró a este otro. Y muchas veces nos hemos preguntado qué hace la genealogía ahí, o qué uso le podemos dar a nosotros la genealogía en la Biblia. Entonces vamos a hacer una cosa, pero inmediatamente vamos a ir al texto bíblico. Vamos después, no me ponga cara de aburrido del arranque. Si tenemos cara de aburrido del arranque, estamos en un grave problema. Vamos, si me acompaña, al Evangelio de Mateo. Evangelio de Mateo, capítulo 1, versículo 1. Dice, libro de la genealogía de Jesucristo. Yo quiero que usted me siga. Yo de acá le puedo mirar los ojitos, veo si lo está leyendo o no lo está leyendo. Estoy haciendo medio ahí el papel de profesor. Bien. Todas las Biblias dicen lo mismo, ¿no es cierto? Libro de la genealogía de Jesucristo. Hijo de David, hijo de Abraham. ¿Sí? Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, y Jacob a Judá y a sus hermanos. Judá engendró de Tamar a Fares y a Sara. Fares engendró a Esrom, y Esrom a Isaí. Y Esrom a Aram. Aram engendró a Aminadab, a Nazón, y Nazón a Salmón. Salmón engendró a Rahab, a Boz, y Boz engendró de Ruth a Obed, y Obed engendró a Isaí. Vamos bien, ¿no? Isaí engendró al rey David, y David engendró a Salomón, de la que había sido mujer de Urías. Salomón engendró a Roboán, Roboán a Abías, y Abías a Asa.
Asa engendró a Josafat, Josafat a Jorán, y Jorán a Usías. Usías engendró a Jotán, Jotán a Acaz, y Acaz a Ezequías. Ezequías engendró a Manasés, Manasés a Amón, y Amón a Josías. Josías engendró a Jeconías y a sus hermanos durante la deportación a Babilonia. Después de la deportación a Babilonia, Jeconías engendró a Salatiel, y Salatiel a Zorobabel. Zorobabel engendró a Abiú, y Abiú a Eliaquim, y Eliaquim a Azor. Azor engendró a Sadoc, Sadoc a Aquín, y Aquín a Eliud. Eliud engendró a Eleazar, y Eleazar a Matán, y Matán a Jacob. Jacob engendró a José, el marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. De manera que las generaciones desde Abraham hasta David son 14 generaciones, y desde David hasta la deportación de Babilonia, 14 generaciones, y desde la deportación a Babilonia hasta Cristo, 14 generaciones. Eso nos comunica Mateo en el inicio. Qué cosa rara, ¿no? De repente Mateo y Lucas deciden contar la historia, completar el Evangelio de Marcos, ¿sí?, con el nacimiento de Jesús. Y yo creo que si nosotros estuviésemos en la posición, en el trabajo de Mateo y de Lucas, lo primero que haríamos es contar el nacimiento. O sea, decir, nació Jesús. ¿Qué cosa podría tener, qué importancia podría tener una genealogía, un árbol genealógico de Jesús? Y la verdad que si Dios permitió que estuviese en nuestra Biblia, en las Escrituras, es porque hay alguna importancia, algo Dios nos quiere decir a través de este relato. Muchas veces nosotros los pasamos por alto y pensamos que Dios no nos dice absolutamente nada, pero la realidad es que Dios algo nos quiere comunicar desde este relato de Mateo 1:1. Hay un conocido comentarista bíblico que dijo que el desarrollo que Mateo plantea en la genealogía es como si fuesen un álbum de fotos. La mayoría de nosotros conocemos o hemos tenido, quizás hoy ya no se use tanto por el tema de la tecnología y quizás nuestros álbumes de fotos sean sencillamente carpetas que están en nuestro celular o subido a través de una plataforma virtual en el ciberespacio, pero la realidad es que nosotros, los de la época del papel y la tinta, solíamos tener álbumes de fotos, álbumes donde nosotros íbamos poniendo la foto de nuestros tíos, nuestros parientes, del nacimiento, del casamiento. Y los álbumes de fotos eran algo parecido a esto. No sé si usted se acuerda, no se haga los jovencitos, pero era algo parecido a esto. Era algo parecido, donde iban apareciendo las fotos de nuestros seres queridos. Entonces, un comentarista bíblico dice que quizás lo que Mateo quiso hacer es poner un álbum de fotos. Poner un álbum de fotos para ver desde dónde venía nuestro Mesías, de dónde venía nuestro Cristo. De hecho, no un álbum, sino que Jesús tenía 3 álbumes de fotos. 3 álbumes de 14 fotos con personajes muy particulares. Y creo que muchas veces nosotros, si tenemos que hacer nuestro árbol genealógico o tenemos que comprar y poner las fotos de nuestros seres queridos, el rebelde, ese que se descarrió, ese que se divorció y tenía una esposa alternativa o paralela, siempre parece que lo dejamos fuera de la foto. De hecho, si lo podemos recortar, lo recortamos y vamos haciendo de nuestro álbum o nuestro árbol genealógico un árbol bien bonito, pero parecen olivustres más que todos nuestros árboles genealógicos. No sé si le ha pasado. Mejor al abuelo no lo pongamos porque el abuelo en ese tiempo de la foto estaba un poco alcoholizado. La tía esta que se dedicó a la prostitución, no la vamos a poner en la foto porque la verdad que sería manchar un poco el nombre. Pero Jesús, así como termina diciendo Mateo dice Jesús llamado el Cristo. Todos sabemos que la palabra Cristo es ungido. O sea, el ungido usa como carta de presentación antes de su nacimiento a toda su parentela. Ahora me gustaría que viéramos un poquito qué es lo que nos dice esta genealogía acerca de la parentela de Jesús.
de las personas que eran parte de la familia de Jesús. De hecho, a diferencia de nosotros, Dios permite que en estos álbumes de fotos esté lleno de personas imperfectas. A diferencia nuestra, que nosotros decidiríamos poner a aquellos que hicieron un buen trabajo en nuestra vida, en nuestra familia, Jesús decide citar una parentela bastante particular. Revisemos un poquito el primer álbum, a ver qué nos dice el primer álbum. El primer álbum arranca en Mateo 1, versículo 2, dice: Abraham engendró a Isaac, ¿sí? Isaac a Jacob y Jacob a Judá y a sus hermanos. Una particularidad, pone a Judá como hijo de Jacob. Pero retrocedamos, a ver quién era este abuelo. Este abuelo nosotros lo hemos estado estudiando durante estos últimos meses. La verdad que este abuelo era un abuelo que era capaz de sacrificar la vida de cualquiera con tal de salvar la propia. Era un abuelo que aparentemente, cuando se podía desviar y solucionar las cosas por modo propio, lo hacía. Es un abuelo que para apurar los planes del Señor decidió tener un amante, que era su sirvienta, ofrecido por su propia esposa. Mire cómo arranca el primer álbum de Jesús. El primer álbum de la parentela de Jesús, tenemos ahí a un mentiroso, a un adúltero, pero luego continúa diciendo: engendró Isaac a Jacob. Y Jacob, en la historia bíblica, es una persona muy particular. De hecho, a través de él, el pueblo de Israel se llama pueblo de Israel gracias a Jacob. Dios le cambia el nombre a Jacob, ¿sí? De Jacob a Israel, y es así como se llama el pueblo hasta los tiempos de Jesús, el pueblo de Israel, el pueblo amado del Señor, el pueblo amado de Dios, el pueblo escogido de Dios. Ahora este Jacob, en algunos comentarios suelen decir que era el patriarca de los patriarcas, ¿sí? Es el que más honor recibe a través del pueblo de Israel como patriarca. Pero otros también supieron decir que era el patriarca más argentino que existía. Este fue capaz de engañar a su padre para quedarse con la herencia. Este lo hizo pasar de largo a su hermano. Engañó a su suegro para poder obtener riquezas. Cada 2 por 3 tenía sus estrategias para poder zafar, evitar. Era un estratega, un mentiroso. La verdad que a pesar de que el pueblo de Israel lo reconocía, la verdad que carecía de principio y de integridad Jacob. Pero Jesús decide ponerlo en el listado de su familia. Qué cosa, qué particularidad, ¿no? Es decir, que ya en el arranque nomás del álbum de fotos de Jesús tenemos a un abuelo medio mentiroso, tenemos a uno medio argentino, y después continúa diciendo, y cita particularmente a Judá. Y dice: Judá engendró a Tamar. Perdón, Judá engendró de Tamar a Fares. Y nosotros podríamos pensar que Judá fue el esposo de Tamar, pero la realidad es que esa es una relación incestuosa. Es un suegro que está teniendo un hijo con su nuera. Un suegro que decide ir un día después de que su esposa muere, porque esta chica, Tamar, era la esposa de su primogénito, que en un momento muere porque era una persona bastante malvada, y decide, ¿sí?, el suegro casarla con el hijo que sigue, pero esta muchacha no quiere, ¿sí?, decide irse a la ciudad, se disfraza de prostituta, y Judá, buscando una prostituta, termina acostándose con esta chica Tamar, y de ahí sale lo que dice acá, a Fares y a Sara. Es decir, que en el álbum de la familia de Jesús tenemos una prostituta, no una prostituta, digamos, una mujer llevada a la prostitución por circunstancias ajenas, y un suegro, un nombre que viene a quedar registrado en nuestra Santa Biblia a través de una relación incestuosa. Qué particularidad la de Jesús de citar todas estas personas. Algo nos está queriendo decir el texto.
Hay otra cuestión en este texto, ¿sí? Que generalmente el pueblo de Israel no ponía mujeres. No ponía mujeres en sus genealogías. Eran un pueblo, una cultura muy machista. De hecho, Mateo le está hablando a la comunidad judeocristiana. Este evangelio, el primer lugar donde impacta, ¿sí?, es en la comunidad judeocristiana. Pero ¿qué hace Mateo? Pone 4 mujeres en la genealogía, y 4 mujeres que de alguna u otra forma sufrieron algún tipo de violencia. Yo siento, a medida que vamos leyendo y que vamos desarrollando el texto de la genealogía, que de alguna forma también nos vamos identificando. Que de alguna forma estos personajes nos quieren decir algo. 4 mujeres que forman la genealogía, que están dentro del álbum de fotos de nuestro Señor. Dice Tamar, versículo 3, Tamar a Fares, Judá engendró de Tamar a Fares y a Sara. Fares engendró a Esrom, y Esrom a Aram. Aram engendró a Aminadab, Aminadab a Nazón, y Nazón a Salmón. Salmón engendró a Rahab. ¿Se acuerdan de Rahab? ¿Se acuerdan de Rahab, la prostituta de Jericó? La que ocultó a los espías. En el álbum de nuestro Señor Jesús hay una prostituta. Hay una prostituta. Rahab a vos, y vos engendró a Ruth, ¿sí? A Obed, y Obed engendró a Isaí. Tercera mujer, Ruth, una mujer gentil, una mujer que no pertenecía al pueblo de Dios. Es decir, que Mateo, desde estos álbumes de fotos que él nos ofrece, como parte, le diría que principal, porque yo creo que cualquier persona que ha decidido escribir una carta, ha decidido presentar, exponer algo, lo primero que hace es poner, creo que lo más importante en el principio. Mateo decide poner la familia de Jesús, los antepasados de Jesús. Y Ruth, a pesar de que estas cartas son para un pueblo judeo-cristiano, Ruth no pertenecía al pueblo de Israel. Ruth era una gentil. Jesús ha incluido en su álbum a una persona ajena al pueblo de Israel. Desde el principio ya Mateo nos está hablando que el Señor tenía dentro de su rama, de sus antepasados, una mujer gentil. De hecho, Mateo, en una estrategia en la escritura de su carta, cierra el Evangelio diciendo: id y predicad a todas las naciones. Es el último mensaje de Jesucristo. Un evangelio abierto a los que no pertenecían al pueblo de Israel. Bien, y seguimos un poquito más. Dice, de Ruth a Obed, y Obed engendró a Isaí. Y acá comenzaría el segundo álbum. Tenemos que cambiarle un poco la dinámica a este segundo álbum y vamos a hacer una cosa. Vamos a presentar a un linaje real. Entonces ya el segundo álbum lo abre diciendo: Isaí engendró al rey David. Al rey David. No, en los demás no hay ninguna carta de presentación, ¿sí? En los demás son personas, son nombres particulares. En el segundo álbum el Señor dice: bueno, este es el álbum real. Este es el álbum de los reyes. Entonces dice: Isaí engendró al rey David, y David engendró a Salomón, de la que había sido mujer de Urías. El texto en griego dice de la que había sido de Urías. Directamente ni siquiera dice la mujer de Urías. Parece que a pesar de ser un linaje real, acá está pasando algo también. Y la presentación de este álbum real, de este álbum de reyes, es una presentación que arranca con un personaje violento. Un personaje que iba a la guerra, que de hecho su primera actuación en favor de Dios es la muerte de un gigante, y que luego es bastante feroz en la batalla. Una persona violenta en la batalla, pero no solamente violenta en la batalla, violenta con las personas que le eran fiel. Por ejemplo, Urías, el jefe de su ejército, el primer jefe de su ejército, decide asesinarlo para quedarse con su esposa. Entonces este linaje real
tampoco es tan real. Y ya estamos hablando no solamente de asesinos, sino también de adúlteros. Pero atrás de él viene Salomón, una persona muy sabia, pero con un corazón que en sus últimos tiempos se desvió demasiado a la riqueza. Podríamos decir que está casi ambicioso, dejó al pueblo de Israel al borde de la ruina. De hecho, su hijo engendró a Roboam, Roboam a Abías, ¿sí? Ya en ese linaje real, Roboam terminó de liquidar al pueblo de Israel y lo dividió en dos. En los del norte y en los que pertenecían a las provincias del sur. Judá. ¡Qué particularidad! Creo que todo lo que sigue hasta cuando dice Josías engendró a Jeconías y a sus hermanos durante la deportación de Babilonia. Ahí tenemos un rey que quizás fue conforme al corazón de Dios, porque dentro de este linaje real, de este álbum de reyes que presenta Jesús, que presenta Mateo en la genealogía de Jesús, encontramos reyes buenos y reyes malos, pero mayormente malos. Pocos hicieron cosas conforme al corazón de Dios y a la voluntad de Dios. Y parece que tendríamos que cerrar urgente este segundo álbum, porque a pesar de ser un álbum dorado de los reyes de Israel, bastante deja que desear. Entonces Mateo decide abrir el tercer álbum, el álbum con las próximas 14 fotos. Y estas próximas 14 fotos también tienen una particularidad: no conocemos a nadie, y ninguno aparece en la Biblia. Uno solo, Zorobabel. Después de la deportación de Babilonia, Jeconías engendró a Salatiel, y Salatiel a Zorobabel. Versículo 12. El único personaje que aparece en la Biblia es Zorobabel. Todo lo demás, unos totales desconocidos. Ni siquiera aparecían en la Biblia. Entonces el tercer álbum es un álbum de desconocidos. Es el álbum que cuando vos abrís y dice, ¿y quién es este? Y esta era la tía, prima del abuelo, que justo en ese momento había venido a visitarnos, pero es parte de tu árbol genealógico. Y hay unas ramas medias grises que vos decís, ¿y todo esto quiénes son? Y este es el hijo de la tía que un día vino a visitarnos y el hijo de... Pero la realidad es que es un álbum de perfectos desconocidos. Zorobabel creo que queda como encabezando este tercer álbum, porque es el que reconstruyó, uno de los que tuvo a cargo la reconstrucción, templo de la ciudad de Israel. Pero los demás, unos perfectos desconocidos. Pero era necesario todos estos desconocidos para poder llegar hasta esta persona que tiene una cualidad muy particular con el José de Génesis, otro José. Jacob engendró, versículo 16, Jacob engendró a José, el marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. José, otro soñador. Entonces cuando nosotros nos ponemos a meditar acerca de qué es lo que nos estaba queriendo decir Mateo en estos tres álbumes de fotos, podemos encontrar tres cosas. Primero, que toda la familia, los antepasados de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí?, eran personas totalmente imperfectas. Entonces cuando Dios a través de la genealogía nos quiere hablar a nosotros hoy, está haciendo un llamado a pertenecer a su familia, un llamado a celebrar el nacimiento del Mesías, del Jesucristo, del Rey. Nos está haciendo un llamado a personas totalmente imperfectas. Quizás cuando te estaba leyendo el relato, cuando estábamos hablando del relato, te identificaste con alguno de los personajes, mujeres que sufrieron violencia, personas mentirosas, personas avarientas, personas violentas, personas mentirosas, personas engañadoras, ¿sí? Pero aún así, Mateo decide incluir a todos estos familiares del Señor Jesucristo, porque a través de cada uno de ellos vino el Mesías, el Salvador. Él dice al final, de manera que de todas las generaciones desde Abraham hasta David son 14 generaciones, y desde David hasta la deportación de Babilonia, 14 generaciones, y desde la deportación a Babilonia hasta Cristo, 14 generaciones. 3 álbumes de 14 personajes que eran particularmente imperfectos. Y si hay algo que nosotros sabemos en realidad, que desde el tiempo de Abraham hasta el tiempo de Jesucristo, la realidad lógica nos dice que no pudieron haber
14 personas y 14 personas, porque no nos coincidiría el tiempo. No nos coincidiría ese tiempo hasta el nacimiento de Cristo. Entonces podemos decir que esto es una genealogía provocada, una genealogía teológica. Algo está diciéndonos Dios a través de esto. Dios decide a través del Espíritu Santo, inspirando a Mateo, a poner a personas imperfectas. Él quiere que el libro de la revelación de lo que es su carácter, su persona y todo, figuren personas imperfectas. Ese es el llamado que el Señor nos hace de la genealogía. Quizás nosotros las pasamos por alto y no le dimos mucha importancia. Pero si nosotros podemos observar antes de comenzar a abrir nuestros brazos para recibir al Salvador, en ese pesebre, en ese nacimiento, del cual vamos a hablar durante este mes, tenemos que saber que Dios nos estaba incluyendo. El primer punto es que Mateo nos está presentando un álbum, 3 álbumes de 14 fotos de personas totalmente imperfectas, en la cual nosotros nos podemos incluir, nos podemos identificar. El segundo punto es lo que nos narra antes de presentar los álbumes. Dice, libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Entonces podríamos hablar en este punto que esta genealogía nos está demostrando cómo Dios, a través de la historia de la humanidad, es un Dios que cumple sus promesas. Porque acá cita 2 cosas particulares. Una, Abraham, ¿sí?, que es el primer receptor de la promesa que Dios le hizo a todo el pueblo que iba a venir después de él. Hemos estudiado en estos últimos tiempos la promesa que Dios le hizo a Abraham y cómo esa promesa nos abraza hasta los días de hoy a nosotros. Y decide presentar este álbum como a Jesús, el hijo de la promesa, el hijo esperado, la promesa misma, ¿sí? Y no en cualquier circunstancia, sino como un rey, hijo de David. A pesar de ser un rey que dejó bastante que desear, Mateo tiene la intención de ligarlo al linaje de David y al linaje de Abraham. Es porque en él, cuando venga el tiempo, ¿sí?, del Pentecostés, y Dios ya no sea con nosotros, sino sea Dios en nosotros, esas 2 características nos van a acompañar durante todo nuestro paso por la humanidad. Vos que me estás escuchando, ¿sí?, vos que estás participando de esta reunión, como decía Pedro, real sacerdocio, linaje santo. Y es de ahí donde nace nuestra realeza. Somos hijos de un rey, porque quien nació en el pesebre en Belén era un rey. Y no solo era un rey, era el cumplimiento de la promesa de Dios a la humanidad. Estas características no te las podés olvidar. El segundo punto es, tenemos a un Dios que cumple sus promesas. Y como último punto, así ya vamos cerrando este primer episodio. Pensaron que íbamos a ver el pesebre, los Reyes Magos, los ángeles, las vaquitas, las ovejitas, pero en realidad tenemos que hacer caso a lo que dice nuestro evangelista, este evangelista Mateo, a ver que hay una riqueza en esta presentación. El tercer punto es, Dios nos hace evidente que el nacimiento de este rey, de esta promesa del ungido, como dice Mateo ahí en ese último versículo, ¿sí?, es un rey que viene a redimir los pecados de la humanidad. De repente el Señor decide dejar afuera a Adán y las generaciones para atrás de Abraham, pero a todos aquellos que somos hijos de la promesa, lo que el Señor nos está diciendo, que todos estos personajes imperfectos, ¿sí?, son redimidos por el nacimiento de este Cordero, como nos decía recién Hugo en la Santa Cena. El Cordero que viene a redimir la humanidad. Entonces hay un otro comentarista bíblico que nos decía en un libro muy importante, dice, lo que no se reconoce no se redime.
Y creo que es una realidad en el cristianismo. Lo que nosotros no podemos reconocer no puede ser redimido por el Señor. Traducido a lo bíblico, por aquel que confesase sus pecados, aquel que reconoce sus pecados, a éste le serán perdonados. ¿Qué es lo que hace Jesús? ¿Qué es lo que está haciendo Jesús? Está reconociendo a todos sus antepasados. Él está redimiendo en su nacimiento a todos aquellos que nos identificamos con su antepasado. Él luego va a cumplir con su misión y va a morir en una cruz, y su sangre va a ser derramada para luego ser compartida a través de una copa de vino con su comunidad de fe, en un sacramento eterno hasta el momento que Él decida venir a buscarnos. Pero el tercer punto es que tenemos un listado de personajes que aparecen en 3 álbumes que representan la humanidad, y estos son redimidos por la sangre de este Cordero. Que Dios los bendiga. Que Dios los bendiga. Les invito a que podamos estar revisando este texto. ¿Cuántas veces pasamos de largo la genealogía y no les prestamos atención? Hay una particularidad con Lucas. Lucas también empieza con una genealogía, pero la hace del otro lado. La hace por el lado de María. ¿Qué estaban haciendo estos dos personajes, estos dos evangelistas? Estaban encerrando, no había forma de negar que quien estaban haciendo en una de las condiciones de pobreza más extremas era el Rey soberano, era el Dios hecho hombre, era el Dios que venía a traernos esperanza. Este nacimiento nos debería llenar de esperanza, de amor, de paz, porque cada vez que nace Jesús en nuestro corazón, nace la oportunidad, nace el perdón, nace la vida. Fíjense en cómo Mateo divide su relato, el relato del capítulo 1 en dos párrafos, y el segundo lo va a comenzar diciendo: y el nacimiento de Jesucristo fue como sigue. Estando su madre María esposada con José, antes de que consumara el matrimonio, se halló que había concebido por obra del Espíritu Santo. Acá esta foto es la que limpia todas las demás. Quien realmente es el papá de Dios, el papá de Jesucristo, del Dios hecho hombre, es el Espíritu Santo. Eso vamos a estar hablando en el próximo encuentro. Dios los bendiga. Si me acompañás, vamos a hacer una oración cortita. Así después compartimos un rato una charla, un debate sobre esto que hemos estado viendo en este primer encuentro. Señor, queremos darte gracias porque tu palabra, Señor, desde el Evangelio de Mateo nos está hablando, más que hablando nos está incluyendo, nos estamos identificando con el relato de Mateo. Señor, sentimos que una parte de lo que éramos se encuentra ahí en los relatos de estos personajes, de estas fotografías que aparecen en ese álbum. De alguna u otra forma, Señor, tú antes, cuando estabas diseñando ese plan divino para rescatarnos, ya nos tenías en cuenta, ya sabías lo que íbamos a hacer quizás. Tú ya sabías de qué cosas, de qué lugares nos ibas a llamar, pero aún así, poder aprender acerca de este texto, Señor, nos hace sentir confiados, nos hace sentir llenos de esperanza, nos hace abrir nuestro corazón para recibir la esperanza máxima, esa promesa, ese Rey, así como lo cita Mateo, hijo de Abraham, hijo de David. Poder recibirlo en nuestro corazón, Señor, para abrirnos a una nueva vida, sobre todo en este tiempo de Navidad. Gracias, papá, por haber compartido en familia, en un mismo espíritu, en esta preciosa comunidad, en esta familia que nos has regalado, Señor. Hemos podido compartir tu palabra. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Digamos que quieres describir el sentimiento de anticipar un futuro que es mejor que el presente. Podrías estar nervioso, emocionado, tal vez inseguro. Pero la mayoría de nosotros conocemos esa experiencia. Le llamamos esperanza. Es un estado de anticipación y es crucial para una experiencia humana saludable. Y es un concepto realmente importante en la Biblia. De hecho, hay muchas palabras para esperanza en los lenguajes antiguos de la Biblia. Todas son fascinantes. En el Antiguo Testamento hay 2 palabras hebreas principales que se traducen como esperanza. La primera es Yahal, que simplemente significa esperar por.
como en la historia de Noé y el arca. Mientras cedían las aguas del diluvio, Noé tuvo que yahal durante semanas. La otra palabra hebrea es kavah, que también significa esperar. Está relacionada con la palabra hebrea kav, que significa cordón. Cuando tiras de un kav con fuerza, produces un estado de tensión hasta que hay liberación. Eso es kavah, el sentimiento de tensión y expectativa mientras esperas que algo suceda. El profeta Isaías ilustra a Dios como un agricultor que siembra viñas y luego cavaea por buenas uvas. O el profeta Miqueas habla de los agricultores que tanto cavá como yahal por el rocío de la mañana para que humedezca la tierra. Así que en el hebreo bíblico, la esperanza se trata de la espera o la expectativa. Pero, ¿esperar para qué? En el periodo de los profetas de Israel, la nación estaba sumiéndose en la autodestrucción. Isaías dijo, en este momento el Señor está ocultando su rostro de Israel, así que yo cavá por él. La única esperanza que Isaías tenía en esos días oscuros era la esperanza de Dios mismo. Encontrarás esa misma noción de esperanza por todo el libro de Salmos, donde estas palabras aparecen más de 40 veces. En casi todos los casos, lo que las personas están esperando es a Dios. Como en el Salmo 130, el poeta clama desde la profundidad de la angustia. Yo cavá en el Señor. Oh Israel, yahal en el Señor, porque en el Señor hay misericordia. Él redimirá a Israel de todas sus iniquidades. La esperanza bíblica se basa en una persona, lo cual la hace diferente al optimismo. El optimismo se trata de elegir ver en cualquier situación cómo las circunstancias podrían terminar bien. Pero la esperanza bíblica no se enfoca en las circunstancias. De hecho, las personas con esperanza en la Biblia frecuentemente reconocen que no hay evidencia de que las cosas mejorarán, pero aún así eliges tener esperanza, como el profeta Oseas. Él vivió en tiempos oscuros, en los que Israel estaba siendo oprimido por imperios extranjeros, y él eligió la esperanza cuando dijo, Dios podría transformar este valle de problemas en una puerta de esperanza, como el día en que Israel subió de la tierra de Egipto. Dios había sorprendido a su pueblo con redención en los días del Éxodo, y él podría hacer lo mismo otra vez. Así que es la fidelidad pasada de Dios la que motiva la esperanza para el futuro. Miras hacia adelante al mirar hacia atrás, confiando solamente en el carácter de Dios. Como el poeta del Salmo 39 que dice, «Y ahora, Señor, ¿en qué yo cavá? En ti está mi yahal». En el Nuevo Testamento, los primeros seguidores de Jesús cultivaron un hábito de esperanza similar. Ellos creían que la vida, muerte y resurrección de Jesús era la sorprendente respuesta de Dios a nuestra esclavitud, a la maldad y a la muerte. La tumba vacía abrió una nueva puerta de esperanza. Ellos usaban la palabra griega elpis para describir esta anticipación. El apóstol Pedro dijo que la resurrección de Jesús abría una esperanza viva a las que las personas podían renacer para convertirse en un tipo nuevo y diferente de humanos. Más de una vez, el apóstol Pablo dice, las buenas nuevas de Jesús anuncian la elpis de gloria. En ambos casos, esta elpis se basa en una persona, el Jesús resucitado que ha vencido a la muerte. Esta esperanza no era solo para los humanos. Los apóstoles creían que lo que le sucedió a Jesús en la resurrección era un vistazo de lo que Dios había planeado para el universo entero. En palabras de Pablo, es una esperanza que la creación misma será liberada de la esclavitud a la corrupción a la libertad, cuando los hijos de Dios sean glorificados. Así que la esperanza cristiana es valiente, esperando que la humanidad y el universo entero sean rescatados de la maldad y la muerte. Algunos dirían que es una locura, y quizá lo es, pero la esperanza bíblica no es optimismo basado en las probabilidades. Es la elección de esperar que Dios traiga un futuro que es tan sorprendente como un hombre crucificado resucitando de los muertos. La esperanza cristiana voltea a ver al Jesús resucitado para mirar hacia adelante. Así que esperamos. Y de eso se tratan las palabras bíblicas para la esperanza.